Cénica TV. Cénica TV. Les agradezco a todos los asistentes porque realmente sí me han apasionado las inmunodeficiencias porque también soy pediatra y cuando uno empieza a estudiar todo lo que le sucede a un niño y que ve el entorno de toda la familia que sufre cuando hay infecciones recurrentes y viendo el ausentismo escolar y el ausentismo laboral de todos los pacientes, o sea, de los familiares de los pacientes y del paciente mismo, entonces es cuando uno pues se preocupa de todo lo que puede suceder con ese paciente. Entonces, mi tema es del paciente con infecciones recurrentes cuando sospechar inmunodeficiencia. Como sabemos, nuestro sistema inmunológico está como dividido en 4 sistemas grandes, que es el sistema de linfocitos, que es el humoral, el de células T, que es el celular, el que es de los fagocitos, que son los neutrófilos y algunas otras células que ahorita les voy a ir diciendo, y el del complemento. Entonces, dependiendo del sistema en donde está involucrado, es el tipo de inmunodeficiencia que se puede presentar, pero no necesariamente. Puede ser que nomás se trate de una inmadurez y es lo que nos va a condicionar el típico niño de guarderías que se está infecte, cuando por primera vez sale a exponerse con los nuevos patógenos que no está acostumbrado cuando lo tienen en casa. Entonces vemos que la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa, que probablemente ya habrán tenido una plática de esto, es de que tenemos que saber primero la barrera epitelial importante. ¿Por qué es importante que un paciente también se lubrique la piel? Precisamente por eso, porque también el rascado que se puede infectar y más siendo un niño puede tener complicaciones serias, o también esto también va para los diabéticos que también tienen una alteración de la inmunidad de su fagocitosis y eso nos condiciona infecciones recurrentes. Entonces vemos que esa barrera epitelial debe de estar intacta y también si ya tuvieron una plática de las mucosas, es importante considerar que cualquier tipo de mucosa, ya sea oral, o sea, gastrointestinal, respiratoria, urinaria y sobre todo la piel juega un papel importante de como una barrera para evitar que algún microorganismo entre al organismo. Tenemos unas células que se llaman fagocitos. Cuando nos piden alguna interconsulta en un área de inmunología, nosotros vemos que pedimos biometría hemática en ocasiones, pero no podemos a veces interpretarla completamente porque casi siempre nos enseñaron en la escuela que si tiene linfocitos altos es que es una infección viral y si tiene linfocitos normales y con un poquito aumentados los neutrófilos es infección bacteriana. Sin embargo, este tipo de padecimientos de infecciones recurrentes no podemos a veces como que catalogar que tiene todo, o sea, una linfocitosis exagerada como para pensar que es algo viral. Simplemente siempre se tiene que ir viendo el tipo de infección que está presentando. Si el paciente tiene infecciones recurrentes, pero que son ya de tipo bacteriano por las características clínicas y ustedes le toman una biometría hemática, pues probablemente puede salir que tenga neutrofilia. Pero hay veces que no tiene neutrofilia, al contrario, puede tener hasta neutropenia, o sea que disminuye los neutrófilos. Entonces, esos fagocitos que nos van a hablar de que en qué momento el paciente puede llegar a tener una alteración, pues lo podemos observar desde la biometría hemática. Tenemos también que hay unas células que se llaman NK. Estas NK también son bien importantes en la inmunorregulación porque hay pacientes que empiezan con infecciones recurrentes y llegan a tener hasta problemas de una infiltración de leucemia o algún otro problema de, por ejemplo, problemas también autoinmunes o de inmunodeficiencia que pueden estar bajas y también lo podemos ver en una biometría hemática que los linfocitos, pues que no nada más en una biometría hemática, sino ya más seriadas, pueden encontrarse disminuidos los linfocitos. Y ahí es bien importante valorar esto desde una biometría hemática.
Después tenemos el complemento. Estas inmunodeficiencias a través de infecciones recurrentes es raro, o sea, no va a ser tan posible que por infecciones recurrentes pensemos rápidamente en una deficiencia del complemento. Entonces, lo que yo les traigo aquí es más que todo es para que vayamos viendo el tipo de infección, el tipo de célula que se va a correlacionar con ese tipo de infección y todos los eventos que se nos pueden desencadenar cuando nosotros de médicos nos preocupamos muchísimo que el paciente no mejora con el primer antibiótico, no mejora con el segundo antibiótico, no mejora con el tercero, y entonces es un cuento de nunca acabar porque el paciente cada vez se está complicando más. Entonces ahí es para que nosotros sepamos que nuestra inmunidad innata tiene que tener este tipo de características para poder que el paciente sea un paciente normal. Pero como saben, influye muchísimo la prematurez, influye muchísimo el peso bajo y todo esto va a condicionar que todas estas células puedan tenerlas el paciente, pero de forma inmadura, o sea que no tiene buen funcionamiento de cada una y el paciente se puede estar infectando. Posteriormente, si se dan cuenta, cuando hay una infección, tenemos que hay horas de 0 hasta 12 horas, va a actuar completamente la inmunidad innata. Pero después de esas 12 horas empieza a actuar la inmunidad adaptativa, donde la inmunidad adaptativa es cuando ya sospechamos más específicamente de una inmunodeficiencia por la característica de los anticuerpos liberados por el linfocito B, que se convierten en una célula madura que se llama plasmática, o de un linfocito T, que también tiene ciertos mediadores que nos va a convertir en T efectores. Entonces, todo esto puede llegar a pasar de 3 a 5 días. Entonces, por eso hay infecciones que se van a autolimitar en una semana, porque si no actúa la inmunidad innata, se echa a andar la inmunidad adaptativa para poder eliminar el patógeno. Sin embargo, cuando ya pasa una semana, entonces ahí decimos, o sea, no es normal que este paciente no se esté curando. Posteriormente, nosotros en cada célula tenemos receptores de reconocimiento. Esos receptores de reconocimiento ya actualmente están muy específicos, que se llaman receptores tipo TOL, en donde esos receptores de tipo TOL van a condicionar que, para que me entiendan un poco más fácil, como que se pegue más fácil, ya sea el virus o sea la bacteria, porque los virus y las bacterias también tienen receptores de reconocimiento de patógenos para que sean pues como reconocidos por nuestras células y que poder eliminarse. Sin embargo, hay otros tipos de receptores que pueden estar dentro de las células, que se llaman receptores tipo NOD, y sobre todo se encuentran en las células epiteliales, pero que también esos péptidos que podemos encontrar de este receptor tipo TOL a los receptores de lectina tipo C, pueden llegar a tener muchas complejidades para que uno o el otro de los receptores pueda determinar qué tipo se va a activar para poder eliminar el microorganismo. Asimismo, tenemos células presentadoras que se llaman dendríticas, que eso también va a liberar una proteína C reactiva, o más bien puede ser la mediadora, para que pueda también tener la capacidad de presentársela a otras células y poder dirigir en qué lado va a estar afectada la inmunidad. Si, por ejemplo, el patógeno que entró es un virus o un hongo o una bacteria, se tienen que liberar ciertos mediadores específicos de cada célula. Por eso a veces es la importancia de tener las bases específicas para poder decir que este paciente puede llegar a tener una inmunodeficiencia. Siempre recuerden eso, que tienen que como que clasificar las infecciones del paciente. ¿Cuántas infecciones tienen al año? Si son de tipo viral o son de tipo bacteriano o micótico o mixtas. Y dependiendo de eso, es como podemos decir, no, pues está afectado el linfocito B, está afectado el linfocito B, está afectado algunos mediadores, o realmente también las infecciones recurrentes tenemos que pensar en alergia. ¿Por qué? Porque hay mastocitos que cuando ya se combina el alergeno con los receptores de estas células, pues lo van a degranular y van a empezar a tener una inflamación específica a todos niveles, y eso va a condicionar que el paciente pueda llegar a tener infecciones, pero por alergia. Entonces es bien importante, infecciones recurrentes significan que pueden ser por alergia o puede ser por una inmunodeficiencia, pero de las más comunes es por inmadurez. Entonces ahí tenemos que estar pendientes de toda la fisiopatología.
Entonces vemos que la detección de patógenos van a regular las defensas contra los receptores tipo TOL que les había mencionado, pero que en ocasiones para hacer unas ya determinaciones moleculares, pues vemos que esos pues pueden ser tanto intracelulares o pueden ser a través de lo que le llamamos moléculas activadoras dentro del núcleo para liberar otras interleucinas que nos van a condicionar que el paciente persista la inflamación o que se liberen otros mediadores en donde tanto el linfocito T, que se va a caracterizar para liberar ya sea mediadores que van a activar a un TH17 a través de la interleucina 13 o por ejemplo a un TH2 a donde se va a activar entre la interleucina 3, 4, 5, 13 y 25 que van a estimular al linfocito B para poder tener algunos anticuerpos específicos contra el patógeno que dio origen a toda esta inflamación. Entonces, todo esto nos conviene siempre valorar el paciente en forma integral, ya que, por ejemplo, si se libera la interleucina que nos va a condicionar dentro de la interleucina 5 promoviendo la eosinofilia, pues también tenemos que ver que no nada más la eosinofilia puede ser por parásitos, sino también puede ser por alergia, pero no a todo hay que echarle la culpa a la alergia, sino que también hay una inflamación persistente. Entonces tenemos todos estos tipos de receptores de reconocimiento de patrones innatos en el ser humano. Si se dan cuenta, son demasiados receptores que es difícil que nosotros determinemos este tipo de receptores a nivel molecular, pero nada más les menciono que se los traje para que vean todo lo que nos puede condicionar, ya sea virus, bacterias, tanto hongos también, y que todos también las bacterias y los hongos y los virus también se defienden de nuestro sistema inmune. O sea que no nada más es porque nosotros tenemos receptores para eliminarlos, ellos también tienen sus patrones específicos de defensa para que la infección sea activada. Entonces vemos que puede ser a diferentes niveles todas las alteraciones inmunológicas. Entonces, cuando nos enfrentamos a un paciente que tiene infecciones recurrentes, tenemos que ver, ¿es anormal o normal? Porque cuando uno define una infección normal, en todas las revisiones que ahorita hice en cuanto a tanto México como los consensos mexicanos de pediatría, como a nivel internacional, te mencionan que pueden ser cuando un paciente está en las condiciones, como ya habló el doctor, que está la contaminación, que está todo contaminado en cuanto al tabaquismo, los basureros cerca de casa, todo eso, pues hasta unos artículos te mencionan que hasta 12 infecciones al año es normal, pero lo común es que no pasen de 6 a 8 infecciones por año. Entonces vemos que esas infecciones que nosotros llamamos normales, que porque fueron a guardería y que no están predispuestos, tenemos que saber bien los factores predispotentes. Por ejemplo, si tenemos que los factores predisponentes, ustedes ven a un paciente que se está infectando, pero el papá fuma y carga al niño, o que tiene enfermedad por reflujo, o que es la primera vez que entra a guardería y también la contaminación, pues entonces nosotros podemos decir que el paciente está dentro de lo normal, se está infectando, pero porque hay un desencadenante, un factor predisponente, y es lo que nosotros llamamos inmadurez inmunológica, que hay que modificar los factores de riesgo. Eso es bien importante tenerlo en mente, porque entonces no hacemos diagnósticos erróneos de una inmunodeficiencia. Pero si el paciente ya se pasa de lo normal, está normal, tenemos que caracterizar factores no inmunológicos e inmunológicos. En los no inmunológicos es bien frecuente de que nos hablan de prematurez, nos hablan de desnutrición, anormalidades cardíacas, neurológicas, las alteraciones mucociliares, cuerpo extraño. Entonces ahí como que casi siempre van a ser una alteración anatómica o de prematurez. Pero cuando son, por ejemplo, inmunodeficiencias congénitas o que son adquiridas, nosotros debemos de saber tanto lo que descartamos aquí como que el paciente tiene los antecedentes heredofamiliares de algún paciente que ya haya muerto a temprana edad por infecciones graves que pusieron en peligro la vida al bebé. O tenemos inmunodeficiencias secundarias, alergia a infecciones, problemas autoinmunes,
como la diabetes es una cosa muy representativa que se infectan los pacientes, infiltrativas y genéticas. Entonces, este cuadrito está muy muy característico para que nosotros podamos valorar a nuestro paciente y no perdernos, porque cuando están infectándose y que ya los familiares vienen muy enojados que porque otra vez se infecta, a veces como que sí nos bloqueamos, pero ya teniendo este cuadrito, nosotros vamos dirigiendo dónde podemos estudiar al paciente. Porque siempre tenemos que tener la ayuda de ustedes para llegar a un diagnóstico de inmunodeficiencia. Entonces tenemos estudios para evaluar condiciones de base. Nosotros si tenemos a un paciente que está infectándose, pero que sospechamos, porque yo considero que todos ustedes tienen las bases como para sospechar cualquiera de las patologías que están aquí. Entonces, si están viendo que tiene probablemente fibrosis quística o que les están mencionando que el paciente tiene antecedentes de padres con VIH positivo o que, por ejemplo, hace poco me llegó un niño que tenía su papá talasemia y se está infectando frecuentemente o que el paciente tiene alguna otra enfermedad que de la madre haya tenido una artritis reumatoide y que tenemos que sospechar que el paciente también la tenga. Cualquier enfermedad, nosotros tenemos que primero estudiar de acuerdo a las condiciones de base de ese paciente. Y si nosotros tenemos, por ejemplo, la fibrosis quística, pues ¿qué es lo que se va a mandar? Pues electrolitos en sudor y pruebas genéticas. Si tenemos VIH, pues la serología que ya sabemos de un VIH y dependiendo de la edad del paciente se pueden pedir otros estudios. Si es talasemia, pues la electroforesis de la hemoglobina. Si es radiografía de tórax, pues tenemos que buscar signos de una enfermedad crónica, los cuerpos extraños, la presencia de timo, que es bien importante, y sobre todo anormalidades cardíacas. Y si es una enfermedad reumatoide, pues tenemos que estudiar los tipos de anticuerpos. Entonces, como ven, dependiendo de la infección, dependiendo de la edad, dependiendo de las causas subyacentes, es como vamos a ir haciendo nuestro diagnóstico. Cuando hablamos de inmadurez, que ya les mencioné, tiene que tener ciertos factores como les mencioné. Pero uno de los importantes que tenemos que descartar es la alergia. Y como les mencionó el doctor, la alergia alimentaria cada vez está más frecuente. La presencia de que nosotros vemos que el niño entró a guardería, el tabaquismo y todos los factores predisponentes que ya les mencioné, nos va a condicionar que esa inmadurez pueda llegar a tener alergia, pero que a temprana edad se le tiene que hacer el diagnóstico, porque si no también un niño alérgico que se esté infectando frecuentemente y no corregir la alergia, pues es un niño que va a tener también complicaciones de otitis y de algunas otras enfermedades gastrointestinales crónicas. Entonces ahí sí tenemos que también hacer eso. Sí, toda la contaminación que ya le hablaron hace un momento, eso interfiere por la inflamación crónica en los tejidos. Entonces vemos, cuando es una alergia e infección, nosotros primero tenemos que saber si se trata de una falla mecánica, que hay una inflamación crónica de piel y mucosas. Como saben, hay niños que cursan con dermatitis atópica desde bebés. Entonces tenemos que ver que si esa falla mecánica está condicionando que haya entrada de algún patógeno y que nos esté condicionando esa inflamación, o hay un descontrol de este predominio de TH1 o TH2, para que si predomina el TH2, pues nos va a dar lo de la alergia, y si hay una predominancia del TH1 puede ser una enfermedad autoinmune o algún tipo de infecciones virales crónicas, y lo que nos va a condicionar esto es diferentes enfermedades. Entonces, eso es bien común que hay que ir valorando. Ahora, si uno sospecha de alergia e inmunodeficiencia, ¿qué es lo que tenemos que primero descartar? Pues una alergia infecciosa, una alergia respiratoria, y por ejemplo, si la alergia respiratoria tiene infecciones sin inmunodeficiencia, o la alergia o la inmunodeficiencia semeja a una alergia respiratoria. Esto es lo más importante. Hasta para nosotros los alergólogos se nos complica en ocasiones saber si esa inmunodeficiencia está condicionando todas las infecciones y están semejando alergia, y nos vamos por alergia, y como no salen pruebas positivas, pues no lo vacunamos y siguen infectándose, pero nosotros a veces no tenemos cómo decirle a los padres que el paciente, que es la causa de infecciones. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que una inmunodeficiencia puede semejar alergia respiratoria, sí, y que una alergia respiratoria puede cursar con infecciones sin inmunodeficiencia primaria, sí. Entonces, todo eso tenemos que ir valorando.
Pero cuando las dos cosas se complican, que tiene el paciente alergia y que tiene inmunodeficiencia, entonces ahí es como que mayor todavía complejo para hacer el diagnóstico específico del paciente. Pero acuérdense, todo paciente alérgico que tiene problemas de rinitis, de asma, de problemas de alergia alimentaria, dermatitis atópica, en un 40% pueden llegar a cursar con una inmunodeficiencia de tipo IgA. La IgA es la más común, pero hay veces que se pasa desapercibida o están asintomáticos los pacientes. Es de la más común porque en la actualidad te refieren que puede ser de 1 en 250 individuos pueden tener deficiencia de IgA, pero sin correlación clínica. Pero también puede ser de 1 a 400 ya con correlación clínica. Entonces, esa deficiencia de IgA, cuando el paciente es alérgico y que no esté mejorando con la inmunoterapia, con todos los tratamientos que le está dando el alergólogo y que en ocasiones ya a veces dejan el tratamiento alergológico porque piensan que no les hace efecto, entonces van con otro médico y les dicen, no, es que las vacunas no sirven y que no se las ponen bien, entonces que no se apegan al tratamiento, entonces como que desprestigian a la inmunoterapia. Sin embargo, ese paciente no es porque no esté funcionando la inmunoterapia, es que tiene algo más, y de algo más ya les mencioné que es la deficiencia de IgA, o que pueden llegar a tener inmunodeficiencias transitorias del linfocito T o del linfocito B, y eso es lo que nos condiciona las infecciones de repetición. Entonces, como vemos en la incidencia anual de infecciones respiratorias, aquí vemos que la incidencia anual de menos de un año de vida es de 6,1. De 1 a 2 años es del 5 infecciones anuales aparentemente, de 3 a 4 años de 4,7 infecciones al año, de 5 a 9 de 3,5. Pero esto como fue publicado hace años y no hay otro estudio semejante, por eso se los traje. Pero hay otros estudios, por ejemplo, consensos de pediatría desde 2012 o algún otro estudio que se hace a nivel internacional del 2014, pues te mencionan que no deben de pasar más de 8 infecciones al año, ¿sí? Aunque algunos artículos te mencionan que pueden ser hasta 12. Entonces vemos que normalmente podemos esperar que un paciente de 1 a 2 años se enferme cada 2 meses, ese puede ser lo normal. De 3 años hasta 9 años que se enferme cada 3 meses. O sea, eso es como algo más práctico. Y de 10 a 19 años que se enferme cada 4 meses. Entonces, eso es dentro de lo normal que nosotros podemos decir en la tabla que les traje, infecciones de repetición normales o anormales. Entonces, si vemos que hay una sospecha de inmunodeficiencia, tenemos que saber que hay defectos de los linfocitos T, como les había mencionado, o deficiencia de linfocitos B, desórdenes del fagocito y del complemento. Pero, como al principio les dije, que las infecciones todo nos van a dar la pauta de qué es lo que vamos a buscar. Si el paciente se está infectando cada vez por infecciones virales y cada vez más severas, o infecciones persistentes por algunos otros virus que no son comunes para el tipo de paciente por la edad, o de hongos o micobacterias, pues entonces vamos a sospechar que se trata de un defecto del linfocito T. Pero si el paciente se está enfermando por problemas de una sepsis o de otitis media recurrente, infecciones sinopulmonares recurrentes o un estreptococo neumonía, hemófilos influenza o una pseudomona o una giardia persistente que ustedes ven que no mejora, pues vamos a pensar en un defecto del linfocito B. Y si, por ejemplo, el paciente tiene abscesos cutáneos o que tiene infecciones frecuentes por gram negativos o estafilococo aureus, vamos a sospechar de un desorden de los fagocitos, que les mencioné que lo pueden ver desde la biometría hemática, cómo están los neutrófilos. Y si nosotros vemos ya infecciones sumamente raras de meningitis por Neisseria, o por ejemplo también estreptococo neumonía, que no mejora con los antibióticos habituales, pues vamos a pensar en un desorden del complemento. Y como también ya tuvieron, me parece, o no sé si escucharon la plática de inhibidores del complemento, también podemos tener infecciones recurrentes asociadas a angioedema. Entonces, si ven, es muy complejo estudiar al paciente con infecciones recurrentes, con estas infecciones persistentes, porque depende de donde nosotros estemos sospechando, pues es a donde tenemos que dirigirnos, si es de célula T, si es de célula B, o si es de ambas,
o las cuatro las valoraciones del sistema inmunológico. Pero eso ya, cuando ustedes lo refieren a un inmunólogo, ya es lo que nos condiciona a hacer ese trabajo, sobre todo de ir eliminando causas. Entonces vemos, si tenemos la sospecha de inmunodeficiencias, lo que tenemos que ir valorando es siempre las infecciones recurrentes, ¿a qué nivel van a estar? ¿De qué tipo de infección se trata? ¿Virales, bacterianas, que son de las más comunes? O si el paciente lo tiene en un mismo sitio, porque puede ser que el paciente siempre se esté infectando de vías urinarias, o hay otros pacientes que siempre se están infectando de oído, otros se están infectando de los huesos, que tienen osteomielitis. Entonces siempre vamos a ver si esas infecciones recurrentes ya son más de 8 veces al año, que son graves, que no mejoran. Entonces vamos a ver que si esas recurrentes va a ser agentes inusuales o poco virulentos, considerar inmunodeficiencia primaria. O sea que a veces que aunque no esté virulento la infección, pero el paciente se complica. Y eso es porque el paciente pues no está normal de sus defensas. Entonces también, si es persistente, también hay que considerar inmunodeficiencia primaria, pero aquí lo que tenemos que ver es las células sanguíneas desde una biometría hemática, cómo están. Ahora, ya han oído hablar sobre las 10 causas de sospecha en los signos de alarma. Entonces, lo más común es estas, pero hay muchísimas tablas para poder valorar un tipo de infecciones recurrentes que considerar inmunodeficiencia. Por ejemplo, tenemos 4 o más infecciones de oídos nuevas en un año. A suponer que si tuvo el paciente al año de edad una infección, pero lo ven a los 3 años y tiene otra infección, pues eso como que no cuenta. Tiene que ser en un año y sobre todo que sean nuevas las infecciones, no que una se complicó con otra cosa. Pero sin embargo, lo que yo les mencioné, que si una infección se complica, también hay que tener esa sospecha de alarma, o sea, ese signo de alarma. Entonces vemos que es bien importante revisar los oídos cuando revisamos al paciente. La otra, 2 o más infecciones de senos paranasales graves en un año. También son aquellos niños que los pueden llevar a ustedes de sinusitis crónica, pero que ya tienen celulitis periorbitaria. Eso no es normal, en un niño no es normal que se complique así, algo está pasando. ¿Fue una infección que no se le dio tratamiento completo o puede ser que esa celulitis ya está como dando datos de alarma de que puede tratarse de una inmunodeficiencia? Número 3, 2 meses o más de tratamiento con antibiótico con escaso efecto, lo que yo les mencionaba. Si tenía una sinusitis y ya le dieron 2 tratamientos y no mejora, entonces también hay que sospechar de ese tipo de infecciones. 2 neumonías o más en un año. Eso es muy común porque hay pacientes cuando llegan a nuestro servicio, yo tuve una paciente que tenía 16 años con 72 neumonías. Entonces eran muchísimas neumonías y nadie sospechó de inmunodeficiencia. Entonces hay pacientes que te dicen, es que ingresé de neumonía a los 3 años de edad, pero ya no volví a tener neumonía, pero ahorita que el niño tiene 7 años, ya se volvió a enfermar de neumonía y otra neumonía y piensan que es un reflujo, y sí se debe sospechar reflujo, pero al principio. Pero la historia clínica siempre nos va a dar datos que ese paciente ya desde que nació ya traía datos de que se enfermaba frecuentemente. Lo otro, dificultad de un bebé o niño pequeño para aumentar de peso y crecer normalmente. Eso es común cuando no tienen tratamiento, pero cuando hay tratamiento, nosotros tenemos niños que miden hasta 1,87, o sea, que con tratamiento pueden desarrollar como normal. Pero si un niño desde bebé nunca le dieron tratamiento para una inmunodeficiencia, lógico que se va dificultando en su talla y peso. El otro, abscesos en órganos o abscesos cutáneos profundos recurrentes. Siempre que exploren a un paciente, tienen que ver las cicatrices, porque a veces no encuentran el absceso, pero pueden encontrar cicatrices. En el cuello es bien común, en las ingles, en ocasiones tienen abscesos después de una inyección del glúteo, tienen el absceso pero que nunca se cura de ese absceso y sigue teniendo abscesos cercanos al glúteo, y nosotros a veces por no explorar no nos damos cuenta que a veces son nódulos profundos que se hacen abscesos después. Entonces la mamá como que se le parece que fue común, que se infectó de una inyección y que ahí ya se le quedó el absceso, y eso no es normal. Entonces también hay que ver cicatrices. El otro, aftas persistentes en la boca o infecciones micóticas en la piel. Eso también es común, que cuando te dice la mamá tienen algodoncillo,
Yo he visto pacientes que tienen una enfermedad que se llama candidiasis mucocutánea crónica, que desde bebés tenían toda la cándida en la boca y pensaron que siempre fue por el biberón y les estaban dando antimicóticos por muchísimo tiempo, y cuando nos llega el servicio, por ejemplo, este niño que les digo llegó hasta los 2 años, que ya tenía como 10 manejos de antimicótico y lo que era una inmunodeficiencia de candidiasis mucocutánea crónica. Entonces, el apellido de la inmunodeficiencia lo debemos de poner nosotros que estamos especializados en eso. Pero ustedes, sí les pido que siempre sean muy así precavidos. Cuando hay cándida, decirle a la mamá, si no se le quita, venga otra vez, porque a veces no se quita con los antimicóticos. Cuando esa cándida que no se quita con antimicóticos, se sospecha de una inmunodeficiencia de candidiasis mucocutánea crónica. Desde bebés no va a tener otro síntoma más que la cándida. A medida que va pasando el tiempo, ese paciente se va a estar infectando por virus, se va a estar infectando por hongos, y entonces por eso le empiezan a dar contra hongos y no va a mejorar, porque ese paciente está un inmunodeficiente, que no tiene anticuerpos contra cándida. Entonces, la otra es la necesidad de recibir antibióticos intravenosos para eliminar las infecciones. Es muy común que las infecciones se curen con antibióticos orales, pero hay pacientes que de verdad se les tiene que dar intravenosos por causas de algún problema de neumonía, que se complicó con neumonía, pero que ya salió de la neumonía y luego otra vez viene otra infección y que no se curan con antibióticos orales. Entonces también se tiene la necesidad de que, aunque ya no tenga neumonía en ese momento, se tiene que dar por vía intravenosa para que sea más absorbido el fármaco y así eliminar el proceso infeccioso. Tenemos 2 infecciones profundas o más, incluida la septicemia. Entonces aquí este tipo de infecciones graves siempre hay que tener en mente que el paciente se puede estar complicando. Entonces, antecedentes familiares, como les mencioné al principio, es bien importante hacer una historia clínica bien detallada, porque casi siempre hay antecedentes de muertes tempranas o en ocasiones va a ser el primer bebé, pero ya tenemos que sospecharlo desde que la mamá dice que el paciente se enferma. Hay señales de alarma en adultos, no nada más en niños. Aquí vamos a buscar lo mismo, pero aquí vamos a ver que van a ser, en lugar de 4 en el niño, van a ser 2 o más, van a ser 2 o más infecciones de otitis en un año, 2 o más cuadros de sinusitis, en lugar de 4 del paciente pediátrico, 1 o más neumonías por año, no necesita tener más de 2, diarrea crónica con pérdida de peso, infecciones virales recurrentes, y sobre todo son los resfriados, herpes, verrugas y condiloma. Uso de antibióticos intravenosos como el pediátrico, abscesos recurrentes, pero también se le agrega infección fúngica de piel y también tipo de tuberculosis, ¿sí? Y o sea, infección por una bacteria tipo de tuberculosis que no es aparentemente que le va a dar una enfermedad al paciente, y la historia familiar. Entonces vemos que buscar en el examen físico, pues el fenotipo, que en ocasiones las facies nos puede dar pues las características, que si hay telangiectasia, si hay albinismo, o que si hay una ataxia, un eczema. El crecimiento, pues en el retraso peso y talla, el tejido linfoide, pues la ausencia de amígdalas, es bien importante la exploración física, la hepatosplenomegalia, la hipoacusia, la sinusitis crónica y abscesos recurrentes. Como le mencionaba, este paciente cuando llegó por primera vez, lo que tenía era esto, y era una enfermedad granulomatosa crónica. Bueno, ya me están corriendo. Entonces vemos que aquí lo que hay que hacer en las infecciones de pacientes que tienen inmunodeficiencia, pues en esta gráfica se ve que son virus y bacterias poco comunes en algún paciente, pero que puede estar condicionando infecciones recurrentes. Entonces vemos que este tipo de... Conste que empecé tarde porque hubo retraso. Pero entonces este tipo de inmunodeficiencias, como les mencionaba, cuando se sospecha, se debe de buscar tanto las características clínicas como físicas, pero con el antecedente familiar. Muchas gracias. Clínica TV.